Dios la bendiga, mi hermana Laura. Laura, ¿me Bueno, escuchas? ¿Ya? sí, ya. Muy buenas noches a todos. Dios los bendiga grande y poderosamente. Vamos a ponerlos en manos de nuestro amado Señor para que en esta noche sea Él llenándonos de su espíritu, que podamos entender su palabra. Amado Señor, estamos aquí delante de ti, Padre amado, como todos los viernes, queriendo, Señor, saber más y más de ti. Pidiéndote, Señor, que seas tú llenándonos de tu espíritu para que podamos entender tu palabra. Que en esta noche, Señor, nuestra espada sea forjada con esta palabra. Que este mensaje, Señor, llegue a sus corazones, que fortalezca su espíritu y que tengan, Señor, el convencimiento de que tú estás ahí siempre con nosotros. En tus manos, Señor, nos ponemos y te pido, amado Rey, que seas tú hablando por medio de mí, que me uses, Señor, como un instrumento tuyo para que esta noche llegue a todos este mensaje de la forma en que tú lo quieres, que se haga tu voluntad, Señor, sobre mi vida, sobre este momento. Te lo pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, me van a confirmar, por favor, si están viendo la pantalla. Amén. Amén. Como todos cristianos juiciosos, vamos a tener la Biblia en la mano porque vamos a hacer unas consulticas. ¿Listo? Y vamos a empezar el tema elegido por mi amado y yo, porque lo preparamos entre los dos. Aprovecho para decirles que se excusa por no poder estar aquí, pero pues por su trabajo no puede estar. Pero este mensaje lo preparamos entre los dos con muchísimo amor y ahí van a ver reflejado en la enseñanza a mi amor de alguna manera, porque fue entre los dos que lo preparamos. Entonces, vamos a empezar. La pregunta. ¿Se maravilla nuestro Señor Jesucristo de mi fe? Vamos a buscar todos a Lucas 7. Vamos a leer todos. ¿Quién me colabora leyendo a Lucas del 1 al 10? Hola. Amén. Dale. Dice la palabra del Señor, Lucas 7, del 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. 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 Muy bien. Bueno. Después dice el versículo 1 que después de que Jesús hubo terminado toda su palabra al pueblo que le oía, entró en Capernaum. En el tiempo antiguo era Cafarnaún
o Capernaum. Era un antiguo poblado pesquero ubicado en la antigua Galilea, en Israel, a orillas del mar de Galilea, también llamado lago Tiberíades o Kineret. Este lugar era un centro pesquero y comercial importante y próspero. Allí convivían gentiles y judíos, y es probable que la población durante el primer siglo de nuestra era no sobrepasara los 1.000 habitantes. Capernaum estaba situada en una encrucijada de importantes rutas comerciales y rodeada de tierras fértiles. En la Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo dejó a Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, donde hizo base mientras bajaba de las aldeas de Galilea para predicar durante un periodo de su vida denominado su ministerio. Aquí, en Capernaum, vio a los futuros discípulos arrojando sus redes al mar y los llamó a unirse a él. Es conocida por los cristianos como la ciudad de Jesús, nombrada en el Nuevo Testamento, en Mateo 9:1. Vamos a mirar la Biblia más rápida de la noche. Mateo 9:1. ¿Quién me lee, por favor? Jonathan. Mentira. Sí, Dice la palabra, Mateo 9:1. sí. Jesús subió a una barca y atravesó el lago para regresar a su propio pueblo. Entonces le trajeron a un hombre que estaba en una camilla, que pues era paralítico. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Ok. Vamos a ver que Capernaum como tal era la ciudad llamada ciudad de consuelo. Eso significa Capernaum, la ciudad de consuelo. Y como sabemos, era una de las ciudades o la ciudad favorita de Jesús, donde a él le gustaba y le agradaba estar. Pero vamos a ver que en Lucas 7, del 1 al 10, encontramos varios personajes en este mensaje. Encontramos al siervo, al principal y el primero de todos, obviamente, nuestro amado Señor Jesucristo. Pero encontramos más personajes dentro de este capítulo, de estos versículos. Y estamos encontrando al siervo, ¿cierto? Estamos encontrando al centurión, estamos encontrando a los ancianos y estamos encontrando a los amigos. Pero vamos a analizar a cada uno de ellos. Empecemos por el primer personaje, que era el siervo. ¿En qué condición estaba este personaje, el siervo? Estaba enfermo y estaba a punto de morir. ¿Pero de qué estaba enfermo? Aquí en esta parte no lo dice, pero en Mateo capítulo 8, en el versículo 6, nos aclara que estaba enfermo y diciendo: Señor, decía el centurión, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. En Mateo 8 nos aclara qué era lo que tenía el centurión. Aquí en esto que leímos en Lucas 7 del 1 al 10 no nos aclara qué era lo que tenía, pero en Mateo 8 sí, y nos dice que estaba paralítico, que estaba postrado y que estaba gravemente atormentado. Vamos entonces a pasar al siguiente. Vamos a hablar de los segundos personajes que encontramos allí. Es el grupo de ancianos. Estos ancianos, si sabemos y somos conocedores de la palabra de nuestro amado Señor, sabemos que aquellos ancianos, el pueblo de Dios, eran los conocedores de la palabra de Dios.
los religiosos, ¿cierto que sí? Estos ancianos obviamente eran judíos y los que eran conocedores de la palabra. Entonces, desde el comienzo de la historia de Israel, los ancianos fueron líderes de diversas familias y de tribus. Cuando éstas se reunieron para formar la nación de Israel, los ancianos naturalmente asumieron funciones para formar la nación de Israel. Los ancianos naturalmente asumieron funciones importantes en el gobierno de los asuntos de la nación. Eran tomados en cuenta principalmente. A Moisés se le ordenó que informara a los ancianos de Israel acerca del propósito del Señor de liberar a Israel de Egipto. Ahí podemos ver la importancia de este grupo de ancianos o de los ancianos en el pueblo de Dios. Tienen un papel fundamental, son autoridad, ¿cierto que sí? ¿Qué se representa con los ancianos? En este caso, cuando Moisés le dio la orden a nuestro Señor de que fuera y les informara a los ancianos de la intención de liberarlo. Que debía presentarse con los ancianos al faraón. De manera similar, esto lo encontramos en Éxodo 3:16 al 18. De esta manera, los ancianos participaron con Moisés en la comida del pacto del Sinaí, que esto lo encontramos en Éxodo 24:9-11. A medida que la tarea de gobernar Israel creció en complejidad, en carga, en transferidad, en lo que se le tenía que pasar a Moisés, de Moisés a un concilio de 70 ancianos. ¿Se acuerdan? ¿O lo han escuchado? Aquellos que no, lo encontramos en Números del 11 al 10, Números 11 del 16 al 17. Estos ancianos le obedecen al centurión y van hasta donde está nuestro Señor Jesucristo y se presentan con ese ruego y esa solicitud. Pero también le dicen a nuestro Señor Jesús que este centurión es una persona que se merecía que se le concediera esa petición, que él se lo merecía porque era digno. Esta palabra, si nos fijamos detalladamente en lo que leímos en Lucas del 7 al 10, no está dicha una sola vez. Se pronuncia varias veces la palabra digno. Entonces, ¿cuál fue el argumento de los ancianos para decirle a nuestro amado Jesús que él merecía que se le concediera esta solicitud? Dicen los ancianos que él amaba al pueblo de Dios porque les construyó una sinagoga, ese espacio donde ellos podían ir a adorar. La sinagoga, para quienes no saben, es ese sitio de adoración y de estudio del Torá. Eso es la sinagoga. Para ellos, para los ancianos, vamos a ver aquí algo bien importante. Yo creo que todos, cuando el Señor nos ha llenado de su espíritu y nos llenamos de valor para orar por otras personas y el Señor nos respalda y estas personas ven resultados de esa oración, vienen y nos buscan, ¿cierto? Después, y nos agradecen y le vuelven a decir, ore por mí. Pero nosotros también hemos sido esas personas que decimos, ore por mí, que hacen esa petición por ellos y que piden constantemente que hagan la oración por esas personas. ¿Sí? En eso se convierten en ese momento esas personas. Hacer esa solicitud, esa petición de oración. Eso es lo que hacen los ancianos. Van a interceder, a decirle a nuestro amado Jesús, Señor, es que Él se lo merece. Porque argumentan, porque es que es bueno con nosotros. ¿Cierto que sí?
continuemos. Vamos a hablar ahora del otro grupo de personajes que hablan ahí en el texto, y es de unos amigos. Cuando nuestro amado Jesús ya va llegando a la casa del centurión, el centurión envía unos amigos. Y estos amigos también le obedecen al centurión y va donde está nuestro amado Señor Jesucristo. Pero estos iban con un mensaje diferente, diciéndole que el centurión les dijo que le dijeran a él que no se molestaran en llegar hasta la casa porque no era digno, nuevamente. Los ancianos le dijeron que era digno. Los amigos vienen y le dicen que no es digno, que él no se siente digno. No se siente digno de que nuestro amado Señor llegue hasta su casa y que esté bajo su techo. Pero no alcanzaron a dar el mensaje porque aparece entonces el cuarto personaje del que ya vamos a hablar. Vamos a dejar claro que muchas veces estamos llenos de amigos o creemos que tenemos muchos amigos. Pero la verdad es que los amigos poco o nada hacen por uno. Porque muchas veces tienen la voluntad, incluso nosotros también somos amigos de algunas personas y entramos también en ese grupo. Tenemos la voluntad de decir, ay, sí, yo voy a hacer algo por esta persona. Y tienes toda la voluntad de hacerlo y dices, sí, lo voy a hacer. Y te programas para hacer X o Y acción por esta persona. Pero cuando llega el momento, alguna situación, por mínima que sea, cambia los planes. Y ya no la haces porque llovió, porque se me olvidó, después lo hago, prefiero estar aquí, me voy a ver mejor un programa, voy a invertir mi tiempo en otra cosa, después lo hago. Entonces, la voluntad ahí se quiebra. Entonces, a veces, cuando uno necesita algo o requiere de algo, es mejor hacerlo uno personalmente. En este caso, cuando necesitamos algo de nuestro amado Señor, es cierto que como iglesia o como grupo y que nos unamos todos en oración por una petición nos da fortaleza y nos ayuda, porque la palabra lo dice, que nos concederá lo que le pidamos, ¿verdad? Pero nosotros debemos hacerle la petición personalmente también, no delegar esa petición a otras personas y acostumbrarnos entonces a decir, cada vez que necesitamos, ore por mí, hermanito, ore por mí, hermanita, ore por mí, pero usted no lo hace. Recordemos que es importante mantener siempre una comunicación cercana con nuestro amado Señor, y que es más que a Él, no hay nadie a quien contarle nuestras situaciones, nuestras peticiones, hablar directamente con Él y buscar personalmente a Jesucristo. No estoy diciendo que no vaya a servir que entre todos oremos por la petición, sí, pero sigamos el conducto regular. Primero, personalmente, amado Señor, esta es mi situación, poner en sus manos nuestra situación. Y después, sí, ore por mí, porque es como el refuerzo. Esto es lo que hacemos en grupo, reforzar esa petición, esa necesidad tuya o esa situación para que mejore esa situación. Pero primero debes hacerlo personalmente. Vamos a pasar entonces. El cuarto personaje es el centurión, que se va directo a buscar a nuestro Señor Jesucristo y se acerca con humildad y reconociendo que no era una persona digna de ir a encontrarse con nuestro amado Señor. Pero se acerca y el centurión reconoce la autoridad de Jesús. Reconoce que Jesús puede mandar y que las cosas se harán, porque ahí está claro, él le dice, yo también soy hombre bajo autoridad y sé que si yo le digo a un soldado mío que vaya, él va, y si le digo que venga, él viene.
Entonces yo sé que las cosas se pueden hacer con una orden. Entonces aquí es, ¿cuál es la fe de este centurión que maravilló a nuestro Señor Jesucristo? Porque nuestro Señor se maravilló de ver la fe de este centurión. Vamos a identificar qué es maravillarse, qué es estar maravillado. Vamos a hacer una introspección y a preguntarte, ¿qué es estar maravillado? Maravillado es percibir algo con asombro, es ver ese algo con una admiración superior, es experimentar una impresión grande, agradable ante algo, ante una situación. Es algo que nos parece extraordinario, que nos mueve, que nos motiva y que capta nuestra atención y que es algo sobresaliente, que es algo fuera de lo común, cuando nos maravillamos con algo. Vamos a ver un sinónimo de maravilla. Puede ser de estar maravillados, que es algo, alguien me colabora, a ver, ¿qué es un sinónimo de maravilla? Asombro. Asombrado. ¿Qué más? Encantado, encantado. Encantado, que es algo correcto. ¿Algo más? ¿Alguien más? Sorprendido. Correcto. Sorprendido, que es algo estupendo, que es algo magnífico, que es algo fantástico, fabuloso, increíble, que es algo grandioso, que es algo excelente, que es algo hermoso. Eso es maravillarse. Y en medio de cuando uno está maravillado, está también que complacido, ¿cierto? Porque eso le causa bienestar, te causa una buena sensación. Entonces, la fe del centurión fue lo que maravilló a nuestro Señor Jesucristo, agradó a nuestro Señor Jesucristo la fe que el centurión le tuvo. Y fue que nuestro Señor Jesucristo no necesitaba ir a tocar al siervo para que fuese sanado, que no necesitaba que ni siquiera estuviera cerca del siervo nuestro Señor Jesucristo para sanarlo, porque solo se requería que nuestro amado Señor diera la palabra y ya. El centurión le dice, con que lo digas, ya mi siervo será sano. Entonces él tenía la fe y la completa convicción en la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. Podemos ver, es increíble porque es increíble, y es cierto, si nos ponemos a analizar de fondo, creo que algunas veces todos de alguna manera lo repetimos muchas veces cuando íbamos a la iglesia católica. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Era para sanarlo, pero lo transformamos. Y es verdad, es una palabra del Señor. Aquí lo demuestra. Aquí está la evidencia. Con su palabra podía sanar, con solo decirlo. Entonces vemos aquí la importancia de creer en nuestro amado Señor, en su palabra. ¿Dónde encontramos la palabra de Dios? ¿Qué es el referente de la palabra de Dios que tenemos? ¿Quién me dice? ¿Cuál es? Hola. No entiendo la pregunta. ¿Quién me puede decir dónde encontramos la palabra de Dios? En la Biblia, ¿no? La Biblia. La pregunta, ¿tú crees, cada uno de los que estamos aquí, crees realmente en la palabra de Dios? ¿Realmente crees en lo que está allí escrito? Vamos, alguien me va a colaborar un momentico
a buscar a Lucas 10, 19. Amén. Dice la palabra del Señor en Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahora les pregunto, ¿qué es hollar? ¿Quién sabe? Destruir. Pisotear. Sin que nada os dañe. Poder hollar, destruir, pisotear serpientes y escorpiones sin que nos dañe. ¿Cuántos lo creen? De este grupo, de los de Berea, ¿cuántos creen que eso pasa? Amén. ¿Amén? ¿Cómo les va con las cucarachas, sobre todo las voladoras? Bien, acierto que no veo una. Bueno. Empecemos por esas cosas chiquitas. Vamos a buscar ahora Juan 14, del 12 al 17. ¿Quién me colabora, por favor? Juan 14 del 12 al 17. Sí. Juan 14, del 12 al 17. Es la palabra de Dios. Les digo la verdad, el que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago, y hará obras más grandes porque yo regreso al Padre. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, lo haré. Así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo. Yo haré lo que pidan en mi nombre. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Le pediré al Padre y les consejero es el Espíritu de la verdad. El mundo no lo conoce, el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. Amén. Vamos a resaltar aquí estas frases, esta palabra. Cuando dice, de cierto, os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores obras hará. Porque yo voy al Padre y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuántos lo creen aquí? ¿Cuántos creen esto? Pero cuando yo les pregunto, ¿cuántos lo creen? No estamos hablando de dientes para afuera decir yo creo, amén. No, en serio que lo sientas. En serio que lo sientas de corazón. Pero aquí juega un papel bien importante que a veces no nos permite avanzar o hacer las cosas. Y es por nuestras situaciones de vida o momentos que hemos tenido que pasar y superar y que decimos, no, esto ya pasó, esto ya lo superé porque el Señor ya me perdonó. Pero en tu corazón aún no te sientes digno. Y es esa parte, hermanos, la que no nos permite avanzar, las que no nos permite de pronto ver, comprobar con hechos, con nuestros ojos, con nuestra mano, con nuestra piel, que esta palabra es verdadera. Sabemos que es verdadera y damos fe porque creemos en nuestro amado Señor, lo recibimos en nuestro corazón, pero la pregunta, ¿lo has experimentado? ¿Físicamente lo has experimentado? La pregunta. A veces no nos lo permitimos
Porque aunque decimos que nuestro amado Señor ya nos perdonó, dentro de nuestro corazón sentimos de alguna manera que no somos dignos. Pero hoy yo los quiero invitar, hermanos, que nos demos cuenta que con este texto que leímos, que con esta palabra que estamos entendiendo, aún sintiéndonos indignos del poder de Dios, podemos pedírselo y Él nos va a respaldar. Porque ahí está. Es confiar, es creer realmente en Él. Hay una promesa del Espíritu Santo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual este mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa es la promesa del Espíritu Santo. Ahí estamos hablando de que el Espíritu Santo es quien está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Sí, amén. Dice que Él se complace en nosotros, que tengamos la fe de que estamos con Él, porque si no estamos con Él, desparramamos. Amén. Correcto. No permitamos que esas culpas que a veces cargamos no nos dejen evolucionar en el propósito de nuestras vidas. Créanme que a todos nos pasa, a mí me pasa. Hay cosas que yo digo, no, esto ya lo superé, ya pasó, pero vuelven. Cuando intentamos hacer algo más y avanzar, como que vuelve. Pero sabemos, como cristianos, identificamos y tenemos que saber identificar que es el enemigo tratando de ponernos obstáculos para que podamos seguir. Yo les recuerdo, hermanos míos, que para nuestro amado Señor, para nuestro Dios, para nuestro amado Jesucristo, Él conoce el presente, el pasado y el futuro. Así que todo lo que usted haya hecho, y todo lo que le falte por hacer, nuestro amado Señor ya lo sabe. Él ya lo conoce. Y Él está esperando que corrija, que avance, que deje atrás, que crea en Él, que confíe, que se empodere y tome su palabra como suya, como Él nos lo dice aquí, para que usted pueda hacer lo que Él hacía. Y la promesa es que incluso mejores cosas podamos hacer. Pero esto se trata de que superemos y que no permitamos que el sentirnos indignos nos deje relegados, nos deje atrás. Porque el Señor ya nos conoce, porque Él ya sabe lo que hicimos y lo que vamos a hacer. Confiemos en Él. No somos perfectos, vivimos en constante prueba, pero aquí estamos. Vamos a ver, ya por último, para ir cerrando, las cualidades de una persona que maravilla con su fe a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver las cualidades de pronto que se reflejen en esto que leímos hoy, del centurión que tanto maravilló nuestro Señor Jesucristo. Primera, reconoce la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo reconoce. Él dice, eres un hombre de mando, de autoridad. Si Él manda, se hace lo que Él diga. Reconoce la autoridad. Segundo, cree en la palabra de Dios. Cree en lo que Él vaya a decir, eso se va a hacer. Él cree fervientemente en su palabra. Pero también vamos a ver que este hombre sabe obedecer. Y me dirán,
¿El centurión sabe obedecer? Sí, claro. Porque es que para tener autoridad hay que saber obedecer. Si tú quieres tener autoridad sobre algo, tienes que tener autoridad, pero esa autoridad debe estar bajo un proceso en el que antes tú obedeciste. Cuando tú obedeces, eso te da autoridad. Ojo, no nos vayamos a los extremos, ni nos vayamos a pintar pues la aureola aquí, pues aureola es la aureola aquí de angelitos, que nos pongan las alas, que ya somos santos porque estamos aquí, nos bautizamos, somos cristianos y entonces nosotros ya somos salvos y tenemos autoridad sobre la gente. No, hermanitos, no es la idea. No nos vayamos a los extremos. Manejar todo con humildad. También como vimos al centurión que fue humilde, ¿verdad? Y si vamos a hablar de humildad, el mayor ejemplo de humildad en toda la historia de la humanidad, del universo pues existente, es nuestro amado Jesucristo. Él es el mayor símbolo de humildad que tenemos. Vamos a ver otra característica. Recuerden bien esta frase. Para tener autoridad hay que saber obedecer. Vamos con la siguiente. No creer que uno es digno de estar en la presencia de Dios. Eso maravilló a nuestro Señor Jesucristo. No creer que era digno. ¿Ustedes se acuerdan en la época de nuestro amado Señor cuando Él empezó a profetizar, bueno, a evangelizar también, a hablar de nuestro amado Padre? ¿Cómo lo miraban los fariseos, los ancianos, pues los sacerdotes y todos estos? Por debajo, ¿cierto? Se enaltecieron. Frente a nuestro Señor Jesucristo se enaltecieron. Pero eso lo vemos ahora nosotros. Ellos no tenían ni idea de lo que estaban haciendo realmente, porque no creían realmente que fuera el Hijo de nuestro amado Padre. Vamos con otra característica y es que tener un amor hacia la casa de Dios. Porque este hombre les construyó una sinagoga para que pudieran ir a hacer sus oraciones y hacer la adoración a nuestro amado Padre. Pero cuando yo, con las capacidades y los medios, me voy y construyo una sinagoga, un lugar de oración, estoy demostrando que ¿qué demuestro con esto? Que estas personas me importan. Que las cosas que sean de Dios me importan y aporto para que se pueda dar lo que el Señor desea para su pueblo. Entonces es tener amor hacia la casa de Dios. Y obviamente eso es demostrar amor al prójimo. Y la última sería buscar personalmente el encuentro con Jesús. Ahí están todas las características. Si revisamos esta lista, hermanos, ¿cuáles tenemos? ¿Cuáles nos faltan? Les pregunto. Ya, vamos a concluir entonces invitándolos a que nos acerquemos personalmente a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Recuerden que el apóstol Santiago nos decía en Santiago del 4 al 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Somos de doble ánimo porque decimos que nuestro amado Dios ya nos perdonó, pero nos seguimos sintiendo indignos por lo que Dios ya nos perdonó. Y eso a veces no nos deja continuar. Entonces limpiémonos de esto. Esto ya pasó, pero en serio.
no de dientes para afuera. En serio, ya pasó, ya se quedó atrás. Nuestro amado del Señor nos está esperando como que suba al otro escaloncito. Vamos a imaginarnos que la escalera al cielo, ¿cierto? Y Él está listo, ya, prueba superada, listo, vamos por el siguiente escalón. Pero a veces nos quedamos ahí porque no nos sentimos dignos. Pero ya sabemos que el Señor lo conoce todo, toda nuestra vida, pasada, presente y futura, y que está esperando que superemos, que le creamos, que le tengamos esa fe. Entonces yo les vuelvo a preguntar, hermanos, ¿se maravilla nuestro Señor Jesucristo de nuestra fe? ¿De tu fe? ¿Crees que Jesús se maravilla de tu fe? Vamos a trabajar en eso. Doy entonces por terminada el mensaje y la palabra de hoy. Espero que haya llegado a su corazón, espero que les haya servido y les pido por favor que escribamos en el chat las peticiones para que podamos hacer la oración de cierre. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Continúa el hermano Leonardo. Gracias, Laura.